En 1918 fallece su madre. La nostalgia familiar lo empuja. En mayo, en 1920, al retornar a Santiago de Chuco, donde el 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una de las casas del pueblo, perteneciente a la familia Santa María Calderón, suceso del cual se le acusa injustamente a Vallejo como participante, donde se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanece 112 días en prisión, desde el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. El 24 de diciembre de 1920, él gana el segundo premio. El primero fue declarado desierto de la Municipalidad de Trujillo, fabla de gesta, elogio al Marqués de Torre-Tagle. Lo curioso de este suceso es que Vallejo compite escondiendo su identidad bajo un seudónimo, con el fin de dar imparcialidad en el concurso. En la obra ya citada, Vallejo en los infiernos, el autor Eduardo González, que también es abogado, revela piezas claves del expediente judicial, seguido contra el poeta, donde se demuestra que todo aquel fue una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para hundirlo en una prisión infame. Se procesó a las víctimas, se excluyó a la acción penal a los implicados, se inventó testimonios y se les adjudicó personas que después declararon que ni siquiera conocían Santiago de Chuco, el lugar de los hechos. Por fin, el hombre, sindicado como autor material, fue conducido a Trujillo para que declarara ante la Corte Superior. Sin embargo, en el largo camino, los gendarmes que lo custodiaban lo mataron a balazos, pretextando por haber querido fugar. Más todavía, el autor ha indagado otras ocupaciones del juez ad hoc. En verdad, aquel era abogado de la empresa cañavelera Casagrande y de la minera Quirubilca, en las cuales los trabajadores operaban sin horario y eran víctimas de horrorosas condiciones laborales. Todo ello evidencia el carácter político del juicio penal. En Vallejo se trata de esclarecer a su generación, jóvenes universitarios que intentan alzarse contra la injusticia y abrazaban el anarquismo y el socialismo, las utopías del siglo. César Vallejo fue un gran poeta y escritor peruano, reconocido a nivel mundial como el poeta universal. Es uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Sus obras se caracterizan por un lenguaje poético muy personal. Además, es un autor de novelas, cuentos y ensayos donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y a la ideología socialista, reflejando su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. César Vallejo nació un 16 de marzo del año 1892 en Santiago de Chuco, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de La Libertad, en el norte del Perú. Es una típica población andina ubicada a unos 3.100 metros de altura. La región santiaguina es una de las regiones serranas de mestizaje más avanzado, donde se habla solo español, un español rico en expresiones típicas, algunas arcaicas que adornan versos de trilce y de poemas humanos. Su madre fue María de los Santos Mendoza y su padre don Francisco Vallejo. Ambos eran hijos de padres sacerdotes gallegos y de madres descendientes de la civilización chimú. En total, fueron 12 los hijos de la familia Vallejo Mendoza, siendo él el último.
César Vallejo realizó sus estudios primarios en la Escuela Municipal y en el Centro Escolar 271 y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Según Ortiz Canseco, refiere que César Vallejo intentó realizar sus estudios universitarios en Trujillo y Lima, pero por falta de economía por las que pasaba con su familia, los dejó para trabajar en las minas de Quirubilca. Después, Vallejo, en el año 1913, empezó la carrera de letras en Trujillo, donde se graduó con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. En el año 1913 publica sus primeros versos en la revista Cultura Infantil, que constituyen meras composiciones didácticas. Posteriormente, entre el año 1915 y 1917, estudiando Derecho, trabajó como docente en algunos colegios, entre ellos el Colegio Nacional de San Juan. Un año después se trasladó a Lima. César Vallejo se enamora de María Rosa Sandoval, una joven muy atractiva que fue motivación para su libro Los Heraldos Negros. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima y un año después trabajaría en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. En 1923 viaja a Europa. En el mismo año viaja a París, donde conoce a su futura esposa Georgette, quienes se casaron un 11 de octubre de 1934, quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza falleció lejos de su patria, un Viernes Santo 15 de abril del año 1938 en París. La novela corta del poeta César Vallejo, escrita en el año 1923, busca ambientar la vida conyugal en la sierra peruana, exponiendo la desinformación y tabú que se tenía acerca de los problemas mentales, y manifiesta también la relevancia que tenía para las personas estas supersticiones, y asimismo las graves consecuencias que pueden provocar los celos desmedidos. ¿Cuándo empezó la angustia de Balta y la agonía de Adelaida? Balta y Adelaida son un matrimonio campesino que hasta ese momento habían vivido felices. Cierta mañana Balta Espinar, levantándose de su lecho, tomó un pequeño espejo. Al verse de inmediato se estremeció, pálido y aún temblando, vio el espejo roto en el piso. Tras contarle a su esposa lo ocurrido, ésta atinó en decir que era sinónimo de alguna desgracia. Más tarde, mientras hablaban, una gallina repentinamente cantó, y ambos coincidieron que algo muy malo les pasaría a ellos. Pero todo esto fue el comienzo de su desdicha. ¿Quién perseguía a Balta Espinar? Con el pasar de los días, Balta no dejaba de pensar en lo ocurrido con el espejo. Por la tarde, estando en la chacra, sediento, tomó agua limpia de un charco y de repente se sobresaltó al ver la misma sombra que aquel día con el espejo roto. Empezó a sentir y pensar que una presencia fantasmal lo acechaba. El estado mental de Balta empezó a complicarse cada vez más, cayendo sin remedio en la paranoia de que su esposa lo engañaba con otro hombre. Su actitud para con ella empezó a cambiar, dejando poco a poco de hablarle, siendo más cortante al comunicarse con ella y, siendo presa de los celos, llega finalmente a propinarle golpes sin importarle que su esposa se encontraba embarazada. Esa misma noche regresaron al pueblo ambos. Dejando dormida a Adelaida, Balta la abandonó y llegó hasta un abismo donde se sentó admirando el paisaje y calmándose por un momento. De pronto sintió detrás de él nuevamente la presencia. Al querer voltear, ansiosamente pierde el equilibrio, cayendo en el acto. Aquella misma tarde, sin saber Adelaida lo ocurrido, nace el hijo de ambos. Fabla Salvaje es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo.
donde se evidencia problemas sociales, siendo el principal la creencia absurda en supersticiones e imaginaciones, lo cual conllevó al deterioro progresivo de Balta, conduciéndolo hasta su muerte. Por lo cual debemos reflexionar al respecto. La persona no debe dejarse llevar por supersticiones e imaginaciones que puedan afectar su vida en todos los aspectos. En vez de eso, debe buscar comunicarse mejor con su familia, tener una actitud realista y optimista de la vida, ya que uno mismo puede escribir su destino. Otro problema que también podemos evidenciar en Fábula Salvaje es la violencia con que se trata a la mujer, en este caso a Adelaida, por parte de Balta, su esposo, lo cual nos lleva a reflexionar en que la mujer en aquellos tiempos tenía una actitud más sumisa y por cualquier motivo era agredida, sin poder hacer nada al respecto. Entonces, reconocemos que ambos problemas sociales podrían derivar por el escaso nivel educativo de los personajes o por la familia disfuncional de la que proviene Balta, ya que no describe a algún familiar cercano de él. Entonces, reflexionamos en que al tratar de disminuir algunas de estas causas, podría disminuir estos hechos de violencia dentro de la familia, que no solo afectan a la familia en su momento actual, sino que es muy probable que estos hechos generen traumas en el hijo de ambos y que se repita estos sucesos en el futuro. Actualidad. En la obra Fábula Salvaje, Adelaida, esposa de Balta Espinar, una mujer dedicada abnegablemente a las tareas del hogar, se halla encinta de su primer hijo. Posteriormente, es víctima de los celos de su esposo, que le acusa sin fundamento de tener un amante. En la actualidad, la mujer también sufre de maltratos por parte de sus parejas, prácticamente a nivel mundial. Por otro lado, en el Perú, la mujer desempeña muchos roles, desde el quehacer del hogar hasta traer el alimento para el hogar. Ahora la mujer también tiene más igualdad de derechos que antes. Hasta puede ejercer un voto y un cargo político, cosa que en la antigüedad no lo hacía. Esto hace referencia que la mujer antes era marginada, maltratada por sus propias parejas. Esto en el tiempo ha disminuido un poco, mas no en su totalidad. Eso fue y es un problema en la actualidad y seguirá siendo hasta que ejerzamos igualdad de derechos y tomemos conciencia de ello. Estimado docente, compañeros, en esta oportunidad hemos hecho la cordial invitación a la licenciada en Psicología Fabiola Randa Torres. Ella es responsable del área de salud mental Campanía de la provincia de Jujuy del departamento San Martín. Hoy comentaremos y analizaremos el tema sobre el comportamiento psicológico de las personas. Asimismo, haremos una breve comparación entre los años atrás a la realidad actual. Permítame presentar a la especialista. Bienvenida. Muy buenos días, mi estimado Fernando. Muchas gracias por la invitación a poder orientar sobre los comportamientos psicológicos. Los vamos a clasificar en funcionales o disfuncionales, tomando en cuenta la realidad peruana. Cada ciudadano actúa mediante un determinado pensamiento que se rige por creencias, mitos, costumbres, supersticiones. ¿Sí? Un ejemplo que podemos plasmar, que sigue en boga, en cuanto al problema psicosocial, que es la violencia familiar o violencia de género, es el machismo, que son ideas compartidas a nivel social, donde existe una supremacía o una superioridad del varón y minimiza el rol de la mujer, ¿verdad? Ahora, tenemos también muy arraigado porque se sigue reforzando tales ideas, como es el caso mediático de Melissa Paredes, que le muestra al televidente en cuanto a arraigar el pensamiento: mujer bonita, mujer que se arregla,
mujer que pasa mucho tiempo en el trabajo es infiel, ¿verdad? Va a traer problemas en el hogar, sí, porque va a determinar a sugestionar a la persona, ¿no? Ahora, ¿por qué actuamos? Basado en la teoría del locus de control interno y locus de control externo, en el locus de control externo, cada persona manifiesta que lo que le sucede, piensa, se debe a que su destino se ve alterado por, ya sea creer en la buena suerte o en la mala suerte, o en que Dios lo va a ayudar, o se debe a las opiniones de los demás. Entonces se estanca en un círculo vicioso donde se frustra y a veces se resigna, se vuelve conformista y pesimista. Ahora, el locus de control interno es cuando la persona toma decisiones, tiene un propósito de vida, las metas claras y sabe que para conseguirlas va a depender de sí mismo, no en lo externo como basarse en la suerte, en la opinión de los demás o que dependa de Dios, ¿verdad? Ahora, ha trascendido este problema en mejoría a lo largo de los años, si nos estamos plasmando en violencia del género, sí, se está mejorando, se hicieron nuevas leyes para apoyar a las mujeres víctimas, se ha sensibilizado a los operadores de justicia como policías para que atiendan en cuanto a los procesos administrativos y judiciales, se ha brindado ayuda en ambientes de acogida para que la mujer víctima afronte la situación. Ahora, ¿cómo podemos cambiar estos pensamientos para que se rijan o sean parte de comportamientos más funcionales? El enfoque de formación es importante, la prevención, en el que se pueda ayudar mediante el Ministerio de Educación y se instaure, ¿no?, el poder erradicar las creencias irracionales como el machismo que se enseña en los hogares, por que cada adolescente, cada niño tenga un juicio más crítico, más reflexivo y que se base en entender el por qué debo actuar de esta manera, por qué no, se involucren los valores, el aspecto axiológico como se está manifestando, ¿no? Entonces podemos hacer un cambio y vemos que esa interrelación de la sociedad y el individuo puede ser para bien, porque si cambiamos los individuos se va a transformar una sociedad más sana, más implicada en el respeto de los derechos de la otra persona. Entonces vamos a tener una mejor convivencia y nuestros comportamientos van a ser más saludables y más funcionales y vamos a tener una facilidad de adaptación y de disfrutar de la vida, de gozar de una buena salud mental. Espero, mi estimado Fernando, que te haya ayudado en poder tener una noción más clara sobre los comportamientos psicológicos. Muchas gracias. Así es, mi estimado. Vivimos en realidades distintas, ¿no? Vamos a dar por finalizada esta entrevista dándole las gracias por compartir sus ideas. Muchas gracias. Conclusión. En esta historia vemos en la esposa a una mujer sumisa que por más que ve distintos indicios de celos y raras actitudes de su esposo, prefiere quedarse callada. Por lo consiguiente, concluimos que lo más importante en una relación es la igualdad y la confianza para expresar lo que pensamos y queremos hacer. Tanto el hombre como la mujer debemos compartir los mismos derechos y deberes y tener sobre todo el mismo respeto el uno por el otro. Y así lograremos una sociedad más justa con menos violencia.